Hay gracia en sus ojos. En la lección anterior quedamos en que Noemí y Ruth llegaron a los campos de Moab y se instalaron en Belén, al principio de la cosecha de la cebada. Quedó en nuestra retina esta imagen de ubicación, seguridad, recibimiento, saludo y cosecha. Por consiguiente, al comenzar esta sección, lo hace el narrador mostrándonos el desarrollo de un día normal en la vida de estas mujeres. Luego, del asombro que causa en las mujeres de Belén la apariencia de Noemí y del rompimiento del silencio de esta, frente a su dolor, retomaremos el amanecer del nuevo día para las dos nuevas ciudadanas en la aldea de Belén. Como hemos de suponer, hay mucha expectativa en ellas. El olor de la cebada fresca y la apariencia de los campos invita al trabajo y alimenta la esperanza de sustento. Ellas están convencidas que su llegada es oportuna para el comienzo de la recolección de la cosecha. Por tanto, que el narrador se limita a mostrarnos una pequeña introducción de transición relacionada con el parentesco de Noemí con Booz, quien será personaje central en este capítulo. Luego procede a indicarnos las actividades que emprenden estas dos hábiles y fuertes mujeres con el ánimo de mostrarnos su cotidianidad en Belén. Es interesante cómo el narrador se refiere a ella como Ruth la Moabita. Abro comillas. Ruth la Moabita dijo a Noemí, eso está en el versículo 2. Parece ser que él pone de presente la actitud que produce para los judíos su relación con personas extranjeras, o quizás quiere resaltar la gracia de estar una extranjera en Belén en relación con una mujer judía. Es de notar que en el capítulo 1 del libro, la primera referencia que hace Ruth es la otra, entre comillas, capítulo 1, versículo 4. Tal referencia introductoria en la escena es un tanto despectiva y sugerente. Ya en el capítulo 2 del libro se introduce la narración con la expresión la Moabita. Ruth capítulo 2 versículo 2. La referencia en este capítulo no es en relación a Orfa, sino en relación a su origen y nacionalidad. La Moabita es un término excluyente y clasista. No obstante, al mencionar su nombre, el narrador la reconoce en relación a otras personas o naciones de manera displicente. Igualmente, como en el capítulo 1, nuevamente Ruth se dirige a su suegra Noemí en términos de ruego. Abro comillas. Te ruego que me dejes ir al campo. Eso está en el versículo 2 del capítulo 2. En el capítulo 1, Ruth ruega a su suegra que le permita estar con ella para ir a donde ella va. Ahora ruega a Noemí que le permita ir al campo. Una de las cosas que en primera instancia saltan a la vista es la sujeción de Ruth a Noemí. Ella ha aprendido a estar sometida a su suegra, figura de autoridad y de respeto. Sabe lo importante de rendir cuentas a alguien, por lo que no sale sin permiso, sino que solicita la debida autorización para cumplir su propósito. También es importante reconocer la actitud como se dirige a ella, con respeto, amabilidad, cariño y sujeción. Nuevamente podemos inferir por el diálogo que la relación entre suegra y nuera es altamente amorosa. Luego de la respectiva fórmula de amabilidad y cortesía, le comunica el propósito de su salida al campo, abro comillas, y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Eso está en el versículo 2. Ruth, una mujer trabajadora y abnegada, no quiere desaprovechar ni un solo minuto para trabajar. Sabe que la cosecha comenzó y por tanto está dispuesta a salir a trabajar. Percibimos en su actitud una diligencia admirable y una responsabilidad por su suegra y por ella, altamente sugerente. Además, Ruth ha sido informada, quizás por Noemí, que los derechos de los pobres respecto a la recolección de la cosecha, es decir, tiene conocimiento de las leyes a las que puede acudir para validar su trabajo. En la legislación establecida por Dios para el pueblo de Israel, existen por lo menos 4 con alto sentido social. Estas son, vamos con la primera, ¿listos? El año del jubileo, en hebreo Yobel, que significa trompeta, considerado también año sabático. Se da cada 50 años, lo puede leer en Levítico 25. La tierra descansaba ese año. Los propietarios recobraban las posesiones que se hubieran visto obligados a vender, hipotecar o enajenar de otro modo, excepto las situaciones dentro de ciudades amuralladas. Los esclavos hebreos, inclusive sus familias, quedaban en libertad. Mediante el jubileo se conservaba cierto equilibrio económico, evitando el latufundismo
y la acumulación de riquezas por unos, mientras que otros quedaban por completo desposeídos. También era ocasión para intensificar la instrucción de la juventud en la ley de Dios y en el temor de su nombre. Segundo, el año sabático tenía lugar cada 7 años. Se realizaba por orden de Dios para responder a las mismas exigencias o expectativas del año del jubileo. En ese año, la tierra descansaba, disfrutaban de la generosidad de Dios, las familias se unían y comprendían la dirección sabia del Señor para sustentarles milagrosamente. Tercero, el diezmo es la 10ª parte de la renta de una persona. Se dedica a los usos sagrados. La ley mosaica lo establecía sobre los frutos de la tierra y el ganado, eso está en Levítico 27. Era entregado en su totalidad a los levitas para el sostén de ellos y del culto. En el Nuevo Testamento, por la gracia del Evangelio de Cristo, se espera que los creyentes aporten con corazón dispuesto, 2 Corintios 9:7. El creyente es exhortado a dar no por una norma impuesta, sino siguiendo el ejemplo de gracia de nuestro Señor Jesucristo. No es el diezmo del cristiano lo que corresponde al Señor, sino todo su ser, puesto que ha sido comprado por precio. Lo dice 1 Corintios 6:20. Cuarto, el espigueo. Se prohibía tanto en la siega como en la vendimia que los propietarios buscaran hasta el máximo la recolección. Se tenían que dejar las esquinas de los campos y no se podían espigar o rebuscar de la tierra sagrada ni las viñas después de la vendimia. ¡Qué cosa tan maravillosa! De vital importancia es la resolución que nuevamente manifiesta respecto al trabajo. También la fe y seguridad que expresa al decir que irá en pos de quien halle gracia. Ruth, ahora vamos a hablar de Ruth, pese a ser extranjera, está siendo atraída maravillosamente a la gracia salvadora. Confiesa que solo puede ir en pos de quien le exprese gracia. Es decir, no puede ir tras alguien que la rechace o menosprecie. Ella está convencida que existe la gracia y por lo tanto alguien se apiadará de ella y le permitirá recoger alimento. Ruth está hablando en términos evangélicos de la gracia. ¿Conocía Ruth la legislación hebrea? ¿Sabía que era necesario la gracia para poder tener éxito en su propósito? Ruth está hablando de la gracia de Dios, la cual conlleva a la redención. Lo que sí sabemos es que al ser traída por Dios a Belén, está siendo maravillosamente guiada por el Señor en todas las cosas. Luego esta expresión sale de sus labios, inspirada por el Espíritu Santo. Por su parte refleja la seguridad de corazón que el Dios de Israel guía y sostiene sus pasos. Noemí, su suegra, accede a la humilde y respetuosa petición de su nuera y le permite espigar, abro comillas, y ella le respondió, es decir, Noemí le respondió a Ruth, ve, hija mía, capítulo 2, versículo 2. Salió Ruth al campo guiada sobremanera por el Señor. Llega al campo de Booz, el pariente de Elimelec, esposo de Noemí, y se enfrenta a la misericordia y gracia del Señor a su favor. Primero la gracia del Señor se manifiesta al traerla a Moab, a Belén. Luego en recibir el aval de Noemí para ir a espigar. Después al ser guiada al campo de Booz, también al ser recibida por los espigadores y por el administrador de la finca. Posteriormente, al ser vista por Booz, es bien recibida y atendida como una persona especial. Por tanto, así que la misma Ruth responde. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y dijo, «¿Porque he hallado gracia en tus ojos para que me conozcas siendo yo extranjera?» Eso está en el versículo 10 del capítulo 2. Tal pregunta es bien interesante. Ruth reconoce que no hay mérito alguno en ella como para ser benefactoria de tanto bien de parte de Booz. Además, expresa su indignidad, falta de capacidad y miseria como para ser tan bien aceptada. La actitud de Booz es la que nos ocupa. Es tan maravillosa su actitud para con esta viuda pobre y extranjera que ella misma se sorprende. En este sentido debemos reflexionar sobre la gracia del Señor. Una de las características de la gracia de Dios para los pecadores miserables es que es totalmente inmerecida, totalmente impagable y totalmente gratuita. Lo que percibe Ruth es la irresistible gracia divina a su favor. No hay razón humana para esta bendición. Solamente la misericordia soberana de nuestro Dios nos hace partícipes de este regalo. Desde el punto de vista de Ruth, no hay razón para ella. Desde el punto de vista de Dios,
es una tierna y compasiva decisión de bendición eterna para sus amados. Nos amó sin merecerlo, nos alcanzó siendo pecadores y nos miró siendo despreciables. El interrogante de Ruth es la actitud de todo verdadero hijo de Dios que es alcanzado por la mirada graciosa y tierna del Señor. ¿Por qué a mí? ¿No soy digno? No puede ser. Qué sorpresa más maravillosa y alentadora, ¿cierto? Contraria a la actitud arrogante de muchas personas que se consideran dignas de la gracia de Dios, Ruth manifiesta su indignidad y asombro ante tanta generosidad que pregunta a su benefactor: ¿por qué a mí? ¿Te has dignado de mirarme? Tu mirada de gracia me sorprende, no por ti sino por mi pecado, por lo cual no soy merecedora. Actitud extraordinaria que describe la bendición de la soberana elección de los elegidos para salvación. Luego del asombro admirable pero irresistible de la gracia inmerecedora y favor, manifiesta seguridad y convencimiento de la misma. Abro comillas, y ella dijo: Señor mío, hallé yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Eso está en el versículo 13 del capítulo 2. Ya vamos acabando. Dice acá, reconoce nuevamente su posición, pero acepta la bendición de Dios al mirarla. Una de las actitudes de los amos hacia sus esclavos o criados es que estos últimos ni siquiera son dignos de ser mirados. No obstante, Ruth manifiesta una y otra vez cómo la gracia de Dios ha sido tan evidente en ella, que ha sido mirada por su amo, en este caso, Booz. Al llegar a Belén la miran en asocio con Noemí, su suegra, como mujeres solas, abandonadas, extranjeras y amargadas. Ahora recibe una mirada que cambia su perspectiva de vida, la gracia del dueño. Lo que hace la diferencia entre nuestro estado anterior y el actual en los hijos de Dios es su mirada de gracia. Sus consoladores ojos dan reconocimiento, dignifican, aceptan, valoran y muestran nuestra condición. La mirada de Booz a Ruth no solo le consuela por lo que Dios es con ella, sino por lo que ella es decir, muestran la gracia bondadosa y la miserable condición. Solo cuando somos mirados por el Señor recibimos la bendición de su hermosa mirada para recrearnos en su amor y para entender dónde estamos sin su sabia mirada. Sus ojos producen un doble reconocimiento en sus hijos de lo que es Dios y lo que somos sin Él. Amén, amén y amén. Por eso el título del devocional: hay gracia en sus ojos. Recuerden que la tipología de Cristo está en todas las santas escrituras. Encontramos la gracia de nuestro Señor Jesucristo inmersa, implícita en las escrituras. Aquí solamente podríamos hablar del buen trato de una nuera con su suegra, de una suegra con su nuera, pero ahora vemos la gracia del Señor a través de Booz, cómo este hombre la miró con gracia a una mujer extranjera que no debía ser mirada con gracia. Y aquí es una metáfora y una analogía con la salvación que Cristo nos ha entregado en la cruz del Calvario. Somos inmerecedores de esa gracia porque es impagable, no podemos pagarla y es gratuita. Por eso hoy te invito a que agradezcas al Señor, porque así como Booz tuvo gracia y misericordia con una mujer extranjera y desconocida para Él, el Señor, siendo nosotros extranjeros, inmersos en el pecado, hijos del diablo, Él nos miró con compasión y misericordia, nos reconoció y ahora somos hijos de Dios, pueblos suyos. Somos nosotros y ovejas de su santísimo prado. Que el Señor te bendiga en este hermoso día y que puedas agradecer de verdad, por la gracia del Señor. Que tengas un feliz y bendecido día.